Hola, hola, muy buenos días, bienvenido a este tiempo de reflexión bíblica. Gracias por estar allí y acompañar a este tu servidor en un nuevo tiempo de meditación en la palabra del Señor. Vamos entonces, sin mayor pérdida de tiempo, a lo que el Señor nos tiene el día de hoy en su palabra, que ya está en sus pantallas y está en Lucas capítulo 14, versos del 1 al 6, que doy lectura. Dice así: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea un día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Este es un pasaje en donde el Señor una vez más se presenta como sanador, como Jehová Rafa. Aquí hay un nuevo milagro que el Señor hace, y es el único pasaje. Hoy, digamos, el, Lucas es el único, eh, el único que narra en las versiones diferentes del Evangelio este pasaje. No se lo ve en Mateo o en Marcos o en Juan. Y aquí se presenta el Señor Jesús un día de reposo. Esto equivale a sábado, ¿verdad? Era un Shabbat. Era el día en que los judíos descansaban, no hacían absolutamente ninguna labor, prácticamente se pasaban solo en casa, a duras penas preparaban algo de comer, pero ellos se cuidaban de practicar estrictamente el concepto que ellos tenían del día de reposo, el Shabbat, y era el no hacer absolutamente ninguna labor. Normalmente pues no iban al campo, no araban, no sembraban, no cosechaban, tampoco hacían labores de ganadería, en fin. Entonces había también un espíritu farisaico bien fuerte, tratando de imponer en la gente que se cumpliese con mucha estrictez el Shabbat, como si esto fuera, o sea, el cumplir estrictamente con la ley, algo que a Dios le agrada. Y aquí el Señor Jesús parece que había sido invitado a la casa de un gobernante, dice una autoridad, ¿no? Pero esta autoridad además era fariseo, era parte de este clan de los fariseos, doctores de la ley que enseñaban al pueblo la ley y que ellos mismos la practicaban y trataban, se esforzaban por ser muy estrictos para dar ejemplo de eso, ¿no? Pero esta era una oportunidad para muchos fariseos de acecharle, ¿no? De buscar algún pretexto para luego acusarlo de que él había enseñado algo contrario a la religión, contrario a las escrituras, contrario a la ley, ¿no? Porque ellos eran fanáticos de la ley, ¿no? De manera que los fariseos no estaban allí realmente para recibir la palabra, para honrarlo al Señor. No lo consideraban como Mesías, como un enviado de Dios, sino como un extraño a quien había que de alguna manera u otra hacerle tropezar para luego acusarle y llevarlo preso y aún hasta para matarlo, porque habían intentado en algunas ocasiones apedrearlo, ¿no? Y el Señor Jesús, como oveja, se mete en medio del lobo, pero él sabía perfectamente que tenía una misión y era de enseñarles el verdadero espíritu de la ley, porque la gente estaba fanatizada en simplemente hacer las obras de la ley. Eso nos trae a colación que hasta el día de hoy muchos queremos hacer cosas como que si por esas cosas seremos justificados o estaremos agradándole a Dios.
Pero ¿cuál es el verdadero espíritu que nos anima? ¿Cuál es la verdadera razón, la motivación para hacer esas cosas? ¿Realmente es para hacer el bien o simplemente para cumplir, entre comillas, con Dios, tratando de agradarle y de esa forma sentirnos nosotros buenos, justificados, mejores que otros, ¿verdad? O simplemente para que no nos acusen de nada, para dar un testimonio puro y por tener vanidad de aquello? Es tal vez ese el espíritu que a veces nos anima. De eso creo que tendríamos que tener cuidado. Pero volviendo a este pasaje, resulta que el Señor tenía delante de sí, allí en el banquete, un hombre hidrópico, un hombre que padecía de hidropesía, que es una enfermedad por la cual se acumulan líquidos en el organismo en diferentes partes. Y parecería que en este caso él tenía los brazos y las piernas hinchadas, se le hinchaban, ¿no? De ciertos miembros a los que padecían de esta rara enfermedad por la acumulación de líquido, algo inusual, algo anormal. Era una enfermedad, algo patológico, ¿no? Entonces, mirándolo, el Señor Jesús fue movido a compasión, la misericordia del Señor. Y Jesús entonces, sabiendo que era sábado, que era un día del Shabbat, les dice a los intérpretes de la ley, a los fariseos, que anteriormente ya lo habían estado acusando porque él había hecho milagros y sanidades y muchas cosas buenas en un día sábado, y le decían que no tenía que haber hecho eso, como que si eso hubiese sido una actividad de la cual se debería descansar, como que hacer el bien en un momento dado por ser sábado o Shabbat, ¿no? Debería descansarse de aquello, como que fuese una labor. Miren hasta dónde llegaba el fanatismo de estos fariseos, ¿no? Y entonces les hace esta pregunta, no les dice, a mí me encanta la forma como Jesús operaba porque él les hacía preguntas para que ellos mismos llegaran a alguna conclusión, alguna respuesta, o que ellos mismos se respondieran antes que él responderle a ellos. Y esto me parece una técnica, una táctica muy inteligente, muy sabia de parte del Señor, ¿no? Y al haber hecho esta pregunta, que si era permitido, era correcto, era lícito sanar en el día de reposo, ellos hicieron silencio, porque no podían responderle. Sanar realmente era un, una actividad de la cual se debería descansar. Es más, ni siquiera nadie podía decir algo respecto a sanar porque nadie sanaba. En esos tiempos nadie sanaba. Pero aún de eso querían valerse los fariseos para ajustarle al Señor. Y tuvieron que callar. Entonces él lo tomó y lo sanó. Qué hermoso. Seguramente todos vieron que sus brazos y sus piernas empezaron a desinflamarse delante de sus ojos y debieron haberse quedado maravillados. No habla en detalle Lucas, pero yo me imagino cómo habrá sido eso, porque el hombre tiene que haber saltado, brincado y haber dicho, ya no tengo mis miembros hinchados, ya no los tengo inflamados, ya me sané o tú me has sanado, Señor. Y dice la escritura que le despidió, anda, vete, ¿no? Y luego él se enfocó de nuevo a ellos, porque para ellos, claro, le sanó a uno, pero el propósito de él era también enseñar el verdadero espíritu de la ley, ¿no? Y dice, ¿quién de vosotros? Nuevamente una pregunta, te cuenta hermano, hermana, ¿quién de ustedes, si su asno, su borrico, su burrito, o su buey, aquellos que ellos, esos toros que empleaban para arar la tierra, si cayera en algún pozo, en algún hueco y no pudiera salir de ahí, no lo sacaría inmediatamente, aunque fuese el Shabbat o el día de reposo? Y ahí les dio, ¿no? Porque en verdad, si había un animal caído, ¿no? Ellos por misericordia, por compasión,
no hubieran ido a hacer el trabajo, el esfuerzo, aún en el día de descanso, que no se debe trabajar ni esforzarse, pero le hubiera sacado de ahí por compasión, por misericordia, es decir, aquello que motivó al Señor Jesús a sanar, en este caso este hidrópico y en general a todos los que padecían enfermedades. Es decir, que el espíritu de la ley no es cumplir la ley a rajatabla, sino hacer el bien. Está básicamente resumida en dos grandes principios: amar a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo como a uno mismo. Es decir, el amor. Ese es el verdadero espíritu de la ley, el amor. Y el Shabbat es por amor a tu cuerpo. Si tú te has esforzado 6 días, ¿por qué no vas a descansar un día? Ten compasión de tu cuerpo que necesita reposo también. Ese es el verdadero espíritu de la ley, hacer el bien. Y en el ejemplo que él le expone, ¿no? Al asno o al buey, ¿cómo no vas a verte movido tú a misericordia, a compasión y poder salvar a ese animalito que está sufriendo allí? No importando que era día de descanso, pero hacer el bien, aunque hubieras tenido, ¿no?, que esforzarte o hacer un trabajo, porque en términos generales, ¿no?, el bien se está uno haciendo en el momento que uno descansa, pero el bien a los demás, el bien al prójimo, el bien y la misericordia hasta con los animalitos está por encima de hacerse el bien a sí mismo. ¡Wow! Es decir, ahí, ahí te quiero ver, como que dijo el Señor Jesús, ¿no? Que tú debes discernir. Estás haciéndote el bien, pero si hay una oportunidad de hacer el bien a otros, hay que priorizar hacer el bien a otros antes que el bien a ti mismo. Entonces tú te sacrificas por amor en favor de otro que está necesitado. Esa es la verdadera enseñanza que el Señor Jesús traía en esta ocasión, en este evento, ¿no? ¿Y qué pasó finalmente? Verso 6. No le pudieron replicar porque entendieron, aunque no estaban conformes, porque lo que ellos hubieran querido era hacerle caer al Señor Jesús, pero no podían, porque el Señor hizo un bien, sanó, ¿verdad? Y también les enseñó el verdadero espíritu de la ley. Cuidado, mi hermano, con caer a veces en el espíritu farisaico, ese espíritu que gobernaba en los fariseos, doctores de la ley, como que la ley en sí está por encima del bien, por encima del amor, por encima de los frutos del espíritu. No, el espíritu de la ley era enseñarles a ellos amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Y por eso la ley dice, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, etcétera. Y luego también dice, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, porque todo eso es hacerle el bien al prójimo. Pero la gente se ponía en una posición de fanatismo por la ley, como que si cumpliera rajatabla fuera lo importante, cuando no. Lo importante era ejercer el espíritu de la ley, que es el amor. Bendito sea, Señor, por lo que nos ha traído esta mañana. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, te honramos y te damos toda honra, gloria, honor, porque solo tú eres digno de todo ello. Gracias por mostrarnos el verdadero espíritu de la ley y mostrarnos que es el amor el que ahora reemplaza la ley, el amor tuyo viviendo en nosotros. Bendito sea tu nombre. Gracias por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernirlo y a tenerlo presente en cada paso de nuestros días, en cada obra que hagamos y cada vez que miramos a nuestro alrededor, obrar en amor, en compasión, en misericordia, porque estas son las cosas que tú quieres, Padre, que nosotros hagamos. Señor Jesús, gracias por habernos dado este ejemplo maravilloso en este pasaje. Quédate con nosotros el día de hoy, Señor.
Ayúdanos a hacer bien nuestras labores para con éxito culminarlas y llevar el pan como fruto de nuestro esfuerzo, con el sudor de nuestra frente a nuestra mesa, porque eres tú quien nos da todo. Señor amado, protégenos y guárdanos en estos días de mucha incertidumbre, zozobres, de peligro que vivimos. Guárdanos, Señor, y guarda nuestras familias y ayúdanos a resplandecer con la luz de Cristo para que otros puedan ser también por nuestro testimonio guiados a tus pies. En Cristo Jesús oramos, Señor, te agradecemos. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, te multiplique, te prospere, te llene de su gracia y de su shalom, la paz integral. Recíbelo de parte de Él y de este tu siervo, que así como Dios te ama, te recuerda que yo también. Hasta pronto. Bendiciones.